El estudio de exégesis por Armando Alanís, lección 17. En esta lección vamos a entrar en un punto añadido al que acabamos de ver en la lección anterior. Creo que en la lección anterior ya comenzamos a ver cómo se comienza a hacer como un tipo de bosquejo de los eventos que están en una narrativa. Lo importante de lo que estudiamos en la clase anterior es de que cuando hay una conversación, otra vez se vuelve a recalcar, cuando hay una conversación, esa es una indicación que hay un evento. Entonces, cada evento que se identifica por una conversación se le da un título, una idea general. En esta clase vamos a hacer lo mismo, pero un poquito más detallado. Antes de ir más adelante, tenemos que recordar, para hacer una exégesis analítica de una narrativa bíblica, es bien importante hasta este punto entender y tener en la mente que bajo la exégesis analítica de la estructura de la narrativa que estudiamos al inicio de este curso, hay varios principios básicos que tenemos que aplicar en la exégesis. Hablamos de los pensamientos, hablamos de los puntos importantes del pensamiento y hablamos también de las palabras significantes de los puntos. Entonces, cuando hablamos de la exégesis analítica de la narrativa en cuanto a su estructura, esos tres principios son bien importantes para hacer una exégesis. Número 2, hay que recordar también y no olvidar que se requiere en la exégesis analítica de la historia de una narrativa a lo menos dos o tres principios importantes. Bajo este criterio, los principios básicos son la interrelación conversacional, lo cual incluye la conversación activa, la reactiva y la proactiva, que vamos a ver más adelante, y el tiempo de la historia, lo cual comprende el tiempo cronológico, el tiempo cualitativo y el tiempo gramatical. Entonces, hay que recordar hasta este punto esos dos criterios: la exégesis analítica de la estructura con sus principios y la exégesis analítica de la historia y sus principios al aplicar, ¿verdad?, la exégesis de la narrativa bíblica. Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Allí vamos a ver nosotros un análisis de la narrativa y vamos a seleccionar todos los pensamientos que está en esta narrativa. Ustedes ya deben de haber leído Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 10. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas allí, porque vamos a comenzar con el primer criterio. Vamos a hacer un análisis analítico de la estructura. Y recuerden otra vez, son tres principios: los pensamientos, los puntos importantes y las palabras significativas de los puntos. Primero, nótense ustedes ahí en Génesis capítulo 3, el versículo 1, y ahí se observa que hay por lo menos dos pensamientos. Un pensamiento es el de Moisés, quien narra descriptivamente ciertas características de la serpiente. Noten ustedes lo que dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo que vemos ahí, primer pensamiento es: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. Este pensamiento es de Moisés. Es Moisés inspirado, está escribiendo
describiendo y explicando lo que aconteció en el pasado y va a dar una narración de ese evento. Luego, nótese que en el segundo pensamiento es el de la serpiente, donde dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces el versículo 1 contiene dos pensamientos, el de Moisés y el de la serpiente. El de Moisés, recordar que Moisés está escribiendo más o menos como en el 1444, entre el 1406. En la última parte de la historia de Moisés, antes que entrara a la tierra prometida, se cree es cuando vino a escribir ya todos los libros que llamamos nosotros el Pentateuco. Entonces ya tenemos dos pensamientos ahí en el versículo 1. Ahora, nótese los versículos 2 y 3, en los cuales se observa dos pensamientos más. Uno es de Moisés. Vamos al versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. Noten ustedes que ese pensamiento es de Moisés. Otra vez, es Moisés que está hablando, está diciendo, está escribiendo estas palabras. Por lo tanto, se le atribuye a él este pensamiento. Y luego, noten ustedes ahí, del fruto de los árboles del huerto, todo podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces ahí el versículo 2 y versículo 3 tenemos primero el pensamiento, como dije, de Moisés. Corto, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente. Moisés nos da la clave. Es la mujer que ahora se le atribuye el siguiente pensamiento desde las palabras del fruto de los árboles hasta el final del versículo 3. Toda esa oración, toda esa narración allí es el pensamiento de la mujer. Son palabras que Eva dijo. Otra vez, Moisés, inspirado, sabía exactamente lo que Eva respondió a la serpiente. Otra vez, los versículos 4 y 5 contienen otros dos pensamientos más que se pueden añadir a los 4 que ya hemos visto. Hasta este momento hemos visto 4 pensamientos del versículo 1 hasta el versículo 3. Uno de los pensamientos del versículo 4 y 5 es un pensamiento de Moisés, otra vez, y el otro es de la serpiente. Recordar que la mayoría de las narrativas en el Antiguo Testamento, los escritores hablan lo que ellos escriben, lo que ellos están recibiendo de Dios o observando de la historia. Y a veces ellos citan directamente las palabras de alguien más. Por esto estamos viendo aquí que Moisés, inspirado, él da su comentario y luego cita verbalmente lo que dicen los personajes aquí. Entonces, el pensamiento número 5 aquí en la línea que estamos viendo entonces la serpiente dijo a la mujer. Este pensamiento, como dije, es de Moisés. Pero noten lo que dice ahí enseguida, donde dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, en el versículo 5 nos damos cuenta, la segunda parte del versículo 4 es cuando comienza a responder la serpiente a la mujer. Entonces las palabras no moriréis, sino que sabe Dios. Este es un pensamiento de Satanás. Es el pensamiento de la serpiente en esta narrativa. Del versículo 6, noten ustedes, del versículo 6 hasta la primera parte del versículo 9, Moisés
describe los pensamientos, sentimientos y el comportamiento de Eva y Adán. Otra vez, no es que Moisés estuvo ahí presente físicamente observando este comportamiento, estos sentimientos que se describen aquí y los pensamientos que él da allí del versículo 6 hasta la primera parte del versículo 9. Pero es inspirado. Con esa inspiración, Dios le está revelando que esto es lo que aconteció. Entonces vemos ahí, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Son palabras de Moisés. Todo esto, del versículo 6 hasta la primera parte del versículo 9, son pensamientos de Moisés. Él está diciendo que la mujer vio el árbol que era agradable. Noten los pensamientos que Moisés conoce de la mujer. Es lo que estaba viendo la mujer y es lo que estaba pensando, que era, noten los sentimientos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y lo dice que tomó su fruto y se lo comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el versículo 7 sigue narrando de lo mismo Moisés, las consecuencias o los efectos, podemos decir, de haber comido el fruto prohibido. Fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. Noten el comportamiento de ellos. Se están comportando como desobedientes. Y por eso están haciendo lo que vemos allí. Verso 8, escuchan la voz de Dios. Ellos van y se esconden. Y luego, versículo 9, la primera parte, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo. Hasta este punto, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, donde dice la palabra y le dijo, todo esto son pensamientos de Moisés, que vamos ahora a analizar para llegar a una conclusión, cómo podemos nosotros seleccionar estos pensamientos de aquí. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pensamientos que seleccioné desde el versículo 6 hasta el versículo 9, primera parte. Recordar que estamos viendo lo que Moisés está pensando por lo que él escribe. Pero dentro de esa narrativa descriptiva en cuanto a Adán y a Eva, hay pensamientos que están relacionados unos con los otros. Por ejemplo, si regresamos al versículo 6, yo seleccioné y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ese es un pensamiento. Es un pensamiento porque está agrupado, esta oración, está todas las palabras agrupadas y correlacionadas unas con las otras hasta el punto y coma. Ahora noten allí, y tomó de su fruto y comió. Para mí ese es otro pensamiento, porque ya Moisés está describiendo los pensamientos y sentimientos de Eva. Ahora, todavía relacionado el segundo pensamiento con el primero, dice, y tomó de su fruto y comió. Ya este pensamiento está unido con el primero. Están correlacionados como acabo de decir. Pero yo lo dividí como ahora en la estructura de esta narrativa va añadiendo más significado a la narrativa. Y lo dice, y dio también a su marido, el cual así comió así como ella. La última parte del versículo 6. Ese es para mí otro pensamiento dentro de la narrativa descriptiva que da Moisés aquí del versículo 6 al versículo 9. Vamos a seguir. Noten el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos.
Noten ustedes que ya Moisés va a dar más información, todavía relacionado con lo que acaba de decir en el versículo anterior. Pero ahora el pensamiento tiene más información que lo que se acaba de explicar. La información es un poco distinta a la anterior que hemos visto en los otros pensamientos. Y para mí, donde dice allí, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, hasta el punto y coma, para mí es otro pensamiento dentro de esta narrativa. Entonces ya van 1, 2, 3, 4 pensamientos en la narrativa de Moisés que vemos del versículo 6 al versículo 9. Otro pensamiento, si seguimos ahí, entonces, dice ahí versículo 7, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Otro pensamiento, todavía relacionado con lo que acabamos de ver, que fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Ese es un pensamiento, y añade a ese pensamiento Moisés que ahora se cosieron esas hojas y se hicieron delantales. Otro pensamiento relacionado con el anterior. Siguiendo viendo ahí, noten que Moisés sigue hablando allí en el versículo 8. Dice, y oyeron. Ahora Moisés lo que hace es cambiar la narrativa, la atención de la narrativa de Adán y a Eva a Dios. La reacción de Adán y Eva. Y por eso dice allí en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y luego, más adelante, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Quiero que noten que, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Moisés está dando una descripción, cómo están reaccionando Adán y Eva. Y luego el siguiente pensamiento dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Quiero que vayan notando la secuencia en la narrativa. Esta secuencia que describe un pensamiento y luego le añade más Moisés a la narrativa con otro pensamiento, está unido al primero. Por eso podemos seleccionar de esa manera los pensamientos. Y por último, dice ahí verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, hasta allí ya lo que Moisés está narrando termina. Y este sería entonces el último pensamiento de Moisés dentro de esta narrativa. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pensamientos dentro de esa narrativa. Por supuesto, todo eso sale de la mente de Moisés. Pero cuando hacemos exégesis analítico, tenemos que seleccionar los pensamientos, cómo van en secuencia, cómo se están correlacionando uno con el otro. Ese es exégesis. Yo sé que desde el versículo 6 hasta el versículo 9, eso sale de la mente de Moisés. Pero cuando se hace un exégesis analítico de esta narrativa, tenemos que seleccionar en secuencia como un pensamiento, otra parte añade más, y luego entra otra parte y añade más a la anterior. Eso se le llama exégesis analítico de los pensamientos de Moisés. Por último, la narrativa que se está estudiando termina con 3 pensamientos más. Nótese que el primer pensamiento es cuando Dios habla, lo cual es pensamiento, por supuesto, de Jehová.
Luego Moisés hace su comentario inspirado y se finaliza allí con las palabras del hombre, lo cual comprende el tercer pensamiento en la narrativa. Vamos a regresar entonces al versículo 9. La primera parte del versículo 9, dijimos, es cuando ya Moisés termina su pensamiento en esta narrativa. Y luego Moisés dice que Dios dijo. Cambia el pensamiento de Moisés ahora a un pensamiento de Dios. Y Dios dijo, ¿dónde estás tú? Por lo tanto, ese es otro pensamiento porque Dios lo habló, vino de la mente de Dios. Y no podemos dividir este pensamiento como hicimos el anterior porque está corto y creo que está bien definido ahí que ¿dónde estás tú? Es una interrogación, es una pregunta para decirlo de otra manera. Y ahí finaliza. Y luego en el versículo 10, y él respondió, eso lo dice Moisés. Ahora cambia del pensamiento de Dios. Moisés ahora añade un poco más de su comentario, lo que iba a acontecer en la siguiente secuencia. Y es por eso dice allí que, y él respondió. Está hablando otra vez de Adán. Y por último dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, en esta práctica estamos tratando únicamente del versículo 1 al 10. Pero uno puede seguir haciendo el mismo análisis de los pensamientos de todo el capítulo 3. Podemos entrar al capítulo 4, todo Génesis. Podemos hacer exégesis analítico de los pensamientos del evento que estamos viendo, como en este caso, ¿verdad? Versículo 1 al 10. Mire, versículo 11. Y Dios le dijo, otra vez Moisés, fue quien escribió de su pensamiento inspirado y Dios le dijo. Luego cambia, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Este pensamiento segundo, el versículo 11, es de Dios. Y noten ustedes que son dos preguntas. Por lo tanto, hacer una exégesis sería decir, bueno, exegéticamente, estas palabras, este pensamiento es de Dios, pero está compuesto de dos dentro de allí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Ven ustedes? Dos pensamientos de lo que dijo Dios. Y seguimos verso 12. Y el hombre respondió, otra vez Moisés. El hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ese es un pensamiento de Adán. Y luego otra vez cambia Moisés de pensamiento de Adán al pensamiento de Dios cuando responde allí. Ese es hacer exégesis de una narrativa. Creo que a este punto hemos entendido bien cómo se seleccionan los pensamientos en una narrativa. Lo más importante es determinar quién está hablando, y cuando alguien está hablando allí, cuando podamos identificar el personaje, entonces de ahí podemos ver si ese pensamiento se puede dividir en más porciones que están correlacionadas. Creo que hemos aprendido eso. Por lo tanto, lo que se puede analizar exegéticamente desde el versículo 1 hasta el versículo 10 de Génesis capítulo 3, que hay por lo menos 17 pensamientos diferentes de diferentes personajes en esta narrativa. Son bastantes pensamientos. Y este es el primer principio del criterio. ¿Se acuerdan? El criterio es que la exégesis analítica de la estructura es seleccionar los pensamientos. 17 de ellos.
Enseguida, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a entrar a los puntos importantes. Bueno, por causa de tiempo, y creo que vamos entendiendo bien, en esta parte del estudio solo se va a hacer una exégesis analítica de la narrativa del primer pensamiento de Moisés. Pero otra vez, ustedes como intérpretes deben de deducir todos estos puntos que vamos a estudiar aquí. Porque una vez que ya tienen ustedes los pensamientos, cada pensamiento, que es el segundo principio, hay que deducir, hay que extraer, hay que tomar de esos pensamientos puntos importantes. Y luego las palabras significantes de cada punto. Ustedes hagan eso como parte de tarea de esta clase. Pero vamos a ver primeramente la primera parte. Como se puede observar, noten ustedes en la pantalla, ahí está el primer pensamiento, donde dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer. Recuerden que ese fue el primer pensamiento que seleccionamos cuando comenzamos esta clase. Obsérvese que el pensamiento que acabamos de leer allí, por supuesto, es de Moisés, pero tiene varios puntos importantes. Tomando en cuenta las puntuaciones que hay ahí, no hay muchas, a lo menos hay un punto y coma, y luego 2 puntos. Tomando en cuenta las puntuaciones y la conjunción y, noten ustedes que hay, bueno, no veo una conjunción y. Sí veo coma, entonces hay coma, punto y coma, no hay la conjunción y. Estas puntuaciones y la conjunción y son, vamos a decir, determinantes, son marcas que yo puedo usar para ver cuántos puntos importantes hay en este pensamiento que dijo Moisés. Bueno, si vemos todo bien, noten ustedes, vamos a ver la siguiente pantalla, al analizar la narrativa y seleccionar todos los puntos del primer pensamiento, yo puedo ver que, pero la serpiente era astuta. Es un punto importante del pensamiento. Otro punto importante, más que todos los animales del campo. Otro punto, el número 3, sería que Jehová Dios había hecho. Y por último, el cuarto punto importante de todo el pensamiento, primer pensamiento que hemos estudiado es la cual dijo a la mujer. Siguen notando ahí en la pantalla. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Noten ustedes, pero la serpiente era astuta, es un punto importante. Y luego, en esta añadidura del pensamiento, dice más que todos los animales del campo, como le da más énfasis a lo que acaba de decir. Por eso es un punto importante. Y lo que Jehová Dios había hecho, da más información. Por eso es otro punto importante. Y la cual dijo a la mujer, ya nos trae Moisés a ver, ¿verdad? Un punto importante que ahora introduce a la mujer. Esta es la manera entonces que uno viene a seleccionar los puntos importantes del pensamiento. Pero, otra vez, no se para aquí. Recuerden que estamos estudiando la exégesis analítica de la estructura. Hay 3 principios. Los pensamientos, hay que seleccionarlos. Hay que deducir cuáles son los puntos importantes. Y ahora lo que vamos a hacer es extraer palabras significantes de los puntos que acabamos de deducir. Entonces, este es el siguiente proceso de la exégesis analítica de la estructura de la narrativa.
se debe extraer algunas palabras significantes de cada punto importante anotado de lo que acabamos de hacer. Recordar que los nombres propios, cuando se hace una extracción de los puntos importantes, las palabras significantes, palabras significativas, no debemos de incluir nombres propios. Por lo que vemos aquí, hay por lo menos Jehová y Dios son nombres propios. Yo sé que algunos van a decir, bueno, Dios es un nombre propio. Yo creo que se puede enseñar bajo la hermenéutica del primer curso que sí, a veces en la Biblia la palabra Dios es un nombre común. Jehová es un nombre común también. A veces se usa Dios, a veces se usa Jehová Dios, a veces se usa Jehová solo, pero todavía son nombres propios en la Biblia. Entonces, con excepción de nombres propios, ahora ya sabemos que hay 4 puntos importantes. Ya los acabamos de enumerar. Se toma el primer punto importante y se extraen lo que yo creo que para mí son palabras que tienen significado. Ustedes pueden tener diferente gusto, ¿verdad? En cuanto a palabras que ustedes ven allí en este pensamiento. Ustedes pueden diferir en mí cuáles palabras van a escoger para dar un estudio más adelante en cuanto al significado de ellas. Pero recordar que cuando hablamos de la exégesis analítica de la Biblia, de los textos bíblicos, esto es más para enseñar. No es tanto para hacer una predicación, porque ustedes ya habrán notado que está bien detallado esta exégesis. Esto es para dar un estudio profundo, exegético de la palabra de Dios. Esto se usa mucho por aquellas personas que conocen este sistema en los comentarios. Vayan ustedes a los mejores comentarios y notarán este sistema que estamos estudiando aquí. Hacen un exégesis, comienzan con, que vamos a ver más adelante, el evento general, los eventos específicos, y luego se ven los pensamientos, se ven los puntos importantes, y luego hay definiciones de palabras, sus significados. Ese es exégesis. Los mejores comentarios que tenemos nosotros son por aquellos eruditos que conocen este sistema de exégesis. Por eso, esto es para enseñar en una clase, con mucha profundidad y también para escribir. Me gustaría que hubiera muchos exegetas acá que están tomando este curso y escriban buenos comentarios que necesitamos mucho en español. Entonces, así que las palabras significantes que yo puedo ver, por ejemplo, vamos a ver ahí la pantalla, las palabras significantes, importantes, del primer pensamiento únicamente. ¿Se acuerdan los 4 pensamientos? Yo escogí, como ven ustedes ahí, la palabra serpiente y la palabra astuta. Para mí esas palabras, personalmente, tienen mucho significado. Y a mí me gustaría enseñar algo de esto en una clase para aquellos que quieren aprender de la palabra de Dios. Si ustedes escogieron la palabra pero, el artículo el verbo era, magnífico, no hay ningún problema. Especialmente los artículos. Los artículos son muy, muy importantes, en la exégesis, porque habla de generalizar o habla de hablar específicamente. Okay. Noten que para mí el segundo punto importante, yo vine a extraer la palabra animales y campo. Sigan notando ustedes ahí en la pantalla, en la diapositiva, en esta lámina que están viendo en este DVD. Había hecho para el punto número 3. Y el último punto importante, yo solamente escogí la palabra mujer. Muy bien. Entonces, ya hemos cumplido con el proceso de hacer una
exégesis analítica de la estructura de la narrativa. Eso es lo que se requiere. Ahora vamos a entrar al siguiente punto en cuanto a lo que debemos de hacer en cuanto a la exégesis analítica, en cuanto a la historia. De nuevo, el intérprete, ustedes deben de hacer este análisis de todos los pensamientos como acabamos de hacer, pero ahora vamos a entrar a la historia de esta narrativa. Recuerden ustedes los principios, no se olviden los principios al hacer esta exégesis. Para esto entonces se debe analizar primeramente la interacción conversacional entre los personajes. ¿Cuántos personajes hay aquí? Con excepción de Moisés. El intercambio de las conversaciones son entre quiénes? Entre Dios, entre el hombre, que es Adán, ya sabemos que se refiere a ese, entre la mujer, que es Eva, ya por inferencia sabemos que se refiere a Eva, y la serpiente, que sabemos es Satanás. Ahí están los personajes. Dios, Adán, Eva y Satanás. La primera conversación narrada es de la serpiente. Noten ustedes que dice ahí, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta conversación es reactiva, es activa o es proactiva. Recordar que cuando hablamos nosotros de la conversación, hay esas tres posibilidades. Si notamos bien nosotros, entonces es reactiva positiva. Y aquí en la pantalla está para que ustedes vean, hacer un examen rápidamente. Si escogieron ustedes que esta interrelación, las palabras que dice Satanás, reactiva, positiva, escogieron bien. Digo que es una reacción positiva porque Satanás quiere favorecer la emoción de la mujer. No está hablando negativo contra la mujer, está hablando positivamente. Algo interesante de este pensamiento es que Satanás cita supuestamente unas palabras de Dios. Porque dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás está usando, no comáis de todo árbol del huerto, como si son palabras de Dios. Nótese que Satanás reclama que Dios dijo esto. Desafortunadamente, en realidad es una mentira. Aquí lo que vemos nosotros es lo que dice Moisés en el primer versículo, que la serpiente era bien astuta. Satanás tuerce la palabra de Dios con intención de engaño. Dios no dijo, no comáis de todo árbol. Dios dijo, puedes comer de todo menos de uno. ¿Ven ustedes cómo torció la escritura aquí Satanás? Ese es hacer exégesis. Bueno, vamos a seguir. Noten ustedes ahí en la pantalla, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Este es lo que dice la mujer. Lo que ustedes tienen que determinar si esta es una conversación activa, reactiva o proactiva. Por lo que vemos de estas palabras de la mujer, sabemos que es una conversación reactiva negativa. Si ustedes contestaron y vieron ahí está, reactiva, pero ahora es negativa. ¿Por qué es negativa? Es que lo que hace aquí Eva es darle contra a Satanás. Eva entendió que es una mentira a Satanás, porque Satanás dice, con que Dios dijo, no comáis de todo árbol. Dice, no dijo eso Dios. Dios dijo, otra vez, que del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comáis de él, ni toquéis para que no muráis. Entonces, es una reacción emocional de Eva contra Satanás.
Para mí, Eva sabe que Dios no dijo esto, pero noten y observen que la mujer también cita a Dios, algo que Dios dice. Y interesantemente también añade las palabras ni le tocaréis, ni le tocaréis, como si fueran de Dios. Pero ahora nótese que la respuesta de Satanás es diferente. Pero lo importante aquí es que Dios no dijo ni le tocaréis. Esas son palabras de Eva, que añadió, ¿verdad? A esta conversación. Por supuesto, no sé por qué Eva añadió a esto, porque Dios no lo dijo. Tal vez para dar más fuerza, ¿verdad? Que ni se debe de acercar ahí. Dios no dijo que no te acercaras, nomás dijo, no comáis. No dijo nada de no tocar. Por supuesto, para comer hay que tocar. Pero Dios no dijo eso. Ahora, la respuesta de Satanás, vamos a ver enseguida. Ahí está. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. Analicen bien. ¿Es esta conversación activa, reactiva, positiva o proactiva? Bueno, hay varias maneras de ver esto. Yo escogí proactiva, con intención de un efecto bueno. Ahora, quiero que me escuchen aquí. Esta es la astucia de Satanás. Quiere animarle que hay algo bueno que pueda resultar. Esa es una conversación proactiva. Efectos que van a ser buenos para Eva. Por supuesto, al punto de vista de la serpiente, es una verdad que van a conocer el bien y el mal. Pero noten ustedes, otra vez la astucia, es que se dicen que iban a ser igual a Dios, como Dios. Y esto es una falsedad, este es un engaño. Otra vez, es lo que uno puede extraer. Y extraer es un sinónimo no tan fuerte como exégesis. Este es el exégesis que podemos ver en cuanto a esta conversación. Y luego seguimos más adelante. Noten ustedes lo que dice Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Qué tipo de conversación es esta interrelación entre Dios y Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Es activa, reactiva o proactiva? Esta respuesta infiere que fue reactiva, negativa por el contexto. Y es lo que tengo ahí yo, ¿verdad? Noten ustedes, reactiva, pero negativa. ¿Por qué es negativa? Bueno, es interesante que el pronombre interrogativo ¿dónde? Se refiere a la posición en que se ha puesto el hombre delante de Dios. Lo que quiere decir aquí Dios a Adán. ¿Te fijas en qué posición te has puesto tú mismo a desobedecer? Estabas en esta relación conmigo, ahora has caído. El estado espiritual de Adán, de estar cerca en relación con Dios, ahora se ha alejado delante de Dios. Por eso es una reacción negativa de Dios. No es algo positivo que le dice a Adán, es algo negativo. ¿Dónde estás tú? Mira, te bajaste hasta acá. Obviamente, el estado espiritual del hombre, Adán, ha decaído y su relación con Dios ha cambiado de cerca a lejos. Noten la respuesta de Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta conversación que dirigió Adán a Dios es una reacción positiva. Vamos a ver enseguida. ¿No quiere cambiar aquí? Bueno,
Pero ahí está en el texto bíblico. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es una conversación reactiva, positiva, porque dice una verdad. Si es una verdad, está hablando positivamente, entonces aquí, Adán. Lo que hemos hecho entonces es aplicar los principios de la exégesis analítica de la estructura y la exégesis analítica de la historia. En la siguiente clase vamos a entrar ya más en detalle en cuanto a el punto de la historia y la exégesis analítica.